Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en este segundo día de las jornadas. Espero y esperamos con aquellos que organizamos este evento que haya sido de mucha utilidad todos los temas que se trabajaron en el día de ayer. En particular hoy vamos a trabajar energías renovables, agua y saneamiento en el bloque de la tarde. Quería pasar unos pequeños comentarios por las dudas, porque sé que hay algunos participantes o asistentes que ayer no estuvieron y que vienen específicamente hoy a estos temas. Quería comentarles el tema de que esta actividad, no solo que se está transmitiendo a través del servicio de streaming que nos brinda el área del CESPI de nuestra universidad. Ayer tuvimos, con algunas variaciones, más de 170 ingresos, ¿sí? O sea, 170 participantes que de distintos lugares, algunos fuera del país, estuvieron disfrutando, digamos, todas las temáticas que se fueron trabajando. En esa cuestión, como esta actividad también se va a generar un video, ese video después lo vamos a editar, digamos, por lo cual les pedimos un poco de paciencia, y ese material va a estar disponible en el canal de YouTube que tenemos desde nuestra dirección, que es la Dirección de Gestión Sustentable de la Universidad de La Plata. Cuando los videos estén editados, nosotros les mandaremos un mail a todos los que se inscribieron, con lo cual les pido que por ahí, si no les llega el mail pasado los 25 días aproximadamente, nos vuelvan a escribir, ¿sí?, al mail de nuestra dirección, porque puede ser que por algún error involuntario hayan registrado mal su correo electrónico o tengamos nosotros algún inconveniente con el servidor. Entonces, para evitar esos problemas, nos vuelven a escribir y nosotros les reenviamos particularmente el link con el video. Así lo mismo con el tema de los certificados, ¿sí? En el mismo mail que nosotros les vamos a avisar la disponibilidad del material, o sea, del video con todas las presentaciones, también le vamos a enviar los certificados personalizados, ¿sí?, para cada uno de ustedes. Bien, en el día de hoy el programa en este pequeño bloque va a sufrir unas pequeñas modificaciones y les pedimos disculpas. Hay casos de fuerza mayor, digamos, problemas familiares que implican de que a uno de esos expositores el día de ayer nos avisó que nos había confirmado días antes perdón, nos confirmó que iba a venir. Bueno, ayer después que terminamos la jornada, repasando todos los expositores, nos avisa que no va a poder participar, ¿sí? Con lo cual sí quedó pendiente esa actividad y esperamos que antes del fin de año volvamos a organizar una jornada un poco más breve, entendiendo que por ahí jornadas de 2 días se hace para algunas personas en particular, en función de sus trabajos, se hace un poco complejo poder estar en todas las temáticas. Con lo cual yo ahora los voy a dejar con Matías Maldineo, perdón, él lo va a saber pronunciar mejor, de la Subsecretaría de Energías Renovables del Gobierno de la Nación, donde, bueno, va a explicar todos los procesos y los cambios que hubo en el tema básicamente de energías renovables. Después nos va a acompañar, bueno, el ingeniero Marcelo Rosso, que es gerente de nuevas tecnologías de SEANSE. No sé si todos saben, pero SEANSE tiene una planta de proceso de residuos acá cerquita, en Ensenada, y esa planta, creo que fue a principios de este año, logró la instalación. Después Marcelo le va a decir puntualmente. Yo sé
pocos meses atrás logré visitar la planta. En esa planta se instalaron generadores para utilizar todos los gases del proceso, digamos, fermentativo y degradativo de los residuos para la utilización, para transformarlo en energía, básicamente, ¿sí? Es muy interesante. Lamentablemente no se pueden hacer visitas con mucha cantidad de gente, pero es muy interesante la tecnología incorporada, y lo tenemos acá nomás, ¿sí? No necesitamos viajar ni a Italia ni a Alemania. Bien, no me voy a extender más, los dejo con Matías, y una vez más agradecerles la presencia y pedirles disculpas por esas pequeñas cuestiones de cambios en el programa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Federico, por la invitación. A todo el público presente y al que está en streaming también, obviamente. Primero que nada, pedirle disculpas por la demora. Pedirle disculpas por la demora, inconvenientes con el traslado desde Buenos Aires hasta acá. Pero bueno, salvada esas situaciones, ya estamos acá. Mi nombre es Matías Mlalineo, no Mlalineo. Soy director de Estudios Económicos y Regulatorios de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación, recientemente nombrado. Vengo en representación de Maximiliano Morrone, que es el director nacional, que lamentablemente no pudo asistir. Ahora voy a comenzar la presentación, pero antes que nada quiero decirles que tengan la confianza de interrumpirme y hacer preguntas, porque cuando yo estoy o estaba de su lado, muchas veces estoy porque también voy a un montón de lugares, me gusta preguntar. Entonces quiero que tengan la confianza de interrumpirme y que no sea un monólogo, sino que sea interesante para todos, ¿sí? Quizás no desde el 2015, desde el 2016, las energías renovables tienen un vuelo impresionante y es muy difícil cargar todo en una presentación, y tengo miedo que se me olviden cosas interesantes, más que todo para ustedes, porque nosotros ya las sabemos, simplemente que no las pongo en una presentación. Así que dejo abierta la posibilidad para que todos de los que están presentes, lamentablemente los del streaming creo que no pueden hacer preguntas, pero si tuviesen alguna me avisan y la contesto también, ¿sí? Bueno, dicho eso, me paro y veo. Ya les digo de nuevo, yo no soy político, soy técnico, así que lo mío era evaluar proyectos de energías renovables en la administración anterior a través de la resolución 108, que era la historia de las energías renovables pasa de ser la nada misma, un agujero negro, hasta el 2009 que viene el GENRE, que fue una licitación parecida al Renovar, que le pasó que se quedó sin financiamiento y solo se construyeron aproximadamente 600 megas. Luego de eso apareció un proceso que se llamó Resolución 108 de contratación directa. Ahí es donde yo entro a la subsecretaría, en su momento a la dirección de energías renovables, Dirección de Promoción de Energías Renovables, así se llamaba en su momento, a evaluar flujo de fondos porque era una contratación directa, es decir, y la Universidad de La Plata participaba activamente en la evaluación de los flujos también. Nosotros hacíamos una evaluación, se lo enviábamos a CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es la que contrata. Ellos hacían su análisis y además se sustentaban con distintos análisis de distintas universidades. Una de ellas era la Universidad de La Plata, otra era la UNSAM, la UBA, bueno, y otras más que no me acuerdo ahora en ese momento. Terminada la administración, en el 2015, ahí estamos, en el 2015 con unanimidad se vota la ley 27191. La 27191 extiende las metas obligatorias, que la anterior era la 26190, era del 8%, extiende estas metas para llegar a alcanzar el 8% en el 2017, y nosotros ponemos 2017-2018 porque hay que auditarlas, entonces se puede considerar que en el 2018 había que llegar al 8%, 16% para el 2021 y que toda la demanda tiene que consumir 20% en el 2025. ¿Sí? ¿Qué quiere decir toda la demanda? Todos los que estamos acá, más los grandes usuarios del mercado, tienen que consumir energías renovables. Lo que pasa es que el residencial y el gran usuario menor no puede contractualizar energías renovables, ningún tipo de energía, por lo cual el Estado sale a hacer una
lanza el programa Renovar, ¿sí? Porque como todos estamos obligados y no podemos, el Estado compra por nosotros para que estemos cumpliendo el objetivo de la ley. Esta ley tenía cuatro grandes pilares, ¿sí? El objetivo, por supuesto, que el mandato que tenemos, que es alcanzar el consumo de energía renovable. El cómo, que es diversificando geográfica y tecnológicamente, un punto muy importante para darle sustento a otro tipo de tecnologías que son al simple ojo del lector más caras, pero cuando empiezas a hacer análisis no terminan siendo más caras, como son las bioenergías o los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que de tarifas son más altos, por supuesto, que el eólico y el solar, pero que a la vez generan otras externalidades para los que son economistas, sabrán lo que son, que gracias a Dios los pudimos a través de la ley contractualizar y generar una nueva industria, o incentivar esa industria que ya estaba, pero que no tenía dónde vender la energía. ¿Cómo lo íbamos a hacer? La ley 27191 es una ley de fomento de energías renovables que tiene muchas tecnologías que fomentar, pero lamentablemente el avance tecnológico nos llevó a 5 tecnologías: eólico, solar, pequeño aprovechamiento hidroeléctrico y las bioenergías citadas en biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario. Esas fueron las que se tomaron para incentivar dentro del plan Renovar, que no quiere decir que Undimotriz o Mareomotriz no sean renovables, simplemente que la tecnología hace que hoy sean demasiado caras como para que el Estado largue un plan tan grande y ambicioso de ese tipo de energía, ¿sí? Porque también hay que pensar que el Estado lo que tiene que hacer es cuidar a la demanda. Nosotros tenemos como mandato primero es cuidar el precio de la energía, entonces para que la demanda no sufra aumentos por tecnologías que incentivarlas sería demasiado caro. Entonces por eso es que se optaron por esas 5 tecnologías, ¿sí? ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Con un fondo que es un fideicomiso de respaldo, que lo que vino a hacer en su creación era garantía y financiamiento. No sé si me escuchan de fondo, ¿sí? ¿No se escucha? Ah, perdón. Está bien. Y mejor el otro. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Con un fondo que venía a ser garantía y financiamiento. ¿Más cerca? Ok. No estoy acostumbrado al micrófono, perdón. Fideicomiso que venía a ser garantía y financiamiento. ¿Qué quería decir? Que veníamos a intentar financiar proyectos y a garantizar. El presupuesto es finito, los recursos son escasos, por lo cual teníamos la opción de garantizar o de financiar. Y lamentablemente para financiar los proyectos no nos alcanzaban los recursos, entonces optamos por garantizar, que era más barato, entendiendo también que el financiamiento en su momento, hay que entender 2016-2017, lo podían proveer los privados, ¿sí? y no nosotros. Entonces nosotros entendíamos que dando una estructura fuerte de garantías y un contrato bancable, el financiamiento iba a aparecer solo, ¿sí? Que dicho y hecho, hasta hace un poquito eso fue lo que pasó. Bien, entonces la ley 27191 tuvo el 94% de votos positivos, lo cual eso quiere decir que las energías renovables son a largo plazo, porque tiene la venia de todos los partidos políticos, o al menos en el 2015 eso fue lo que pasó. Entonces creemos que es una política de Estado que va a trascender cualquier cambio de gestión. Lo reglamentamos a través del decreto 531 y 882 en el 2016, que crean 2 sistemas. El programa Renovar, que es el que más voy a hacer hincapié en esta presentación, y el Matter. Que el Matter es otro sistema que es para contractualización entre privados. Para ponerlos en un contexto, el programa Renovar lo que hace es CAMESA, a través de una licitación, contrata proyectos de energías renovables. Los proyectos de energías renovables los desarrollan los privados, consiguen el financiamiento y le venden la energía a CAMESA, que después la paga la demanda, ¿sí? En el Matter es otro negocio que es un gran usuario mayor a 300 kW de potencia media anual, está obligado por ley a contractualizar energías renovables. En el 2013 se prohibieron los contratos entre privados
en el mercado en general, salvo Energía Plus, creo, si mal no lo recuerdo. Entonces, ¿qué se hizo con la 531? Se habilitó de nuevo los contratos entre privados en el mercado eléctrico. Entonces, un gran usuario habilitado contractualiza con un proyecto de energías renovables y no pasa directamente con un contrato con CAMESA. Entonces, el contrato es privado-privado. Es lo que hace con la RESO 281 del 2017, pero se mantiene dentro del marco de la 27191 porque sigue siendo una promoción, ¿sí? Sigue teniendo beneficios fiscales. Dentro de los beneficios fiscales, que no los conté, estos son 3 en el fondo. Devolución anticipada de IVA, es decir, cuando uno hace las inversiones, paga el capital más IVA, ¿sí? ¿Y qué pasa en una operación normal? Siempre la devolución del IVA se hace después de las ventas contra las compras, IVA débito contra IVA crédito, para los que son contadores, no sé si alguno lo sabrá mejor que yo. ¿Qué hace el Estado? Se lo devuelve anticipadamente, entonces le mejora el flujo financiero y eso hace que tengan o más rentabilidad o que nos puedan bajar el precio. Nosotros lo que hicimos es que nos bajen el precio. Es amortización acelerada de impuesto para el pago de impuestos a las ganancias. Lo que hace es la inversión, la amortiza aceleradamente para también tener un quebranto inicial y así poder bajar el precio o mejorar la rentabilidad del flujo. Y por último, había otro que era extensión a la ganancia mínima presunta, pero la ley de blanqueo eliminó ese impuesto. Y el bono fiscal, el certificado fiscal. Como la ley intenta incentivar la industria nacional, lo que hizo fue decir, bueno, si vos superabas el 30% de componente nacional declarado, es decir, si el 30% de la obra electromecánica es desarrollada como industria nacional, te pagaban el 20% de ese componente, ¿sí? Y si tenías el 40, el 20% del 40 y así hasta el 100%. Era un bono fiscal, esa es la única erogación es la única erogación real que tiene la ley. El resto son costos fiscales y no cupos fiscales. Así era. Entonces, esas son las diferencias porque es una crítica que se le hace a la energía renovable de que cuando pedimos presupuesto, con todo ese presupuesto podríamos hacer los parques, bla, bla, bla. No es así, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos cuando pedimos el presupuesto fiscal es financiero, es decir, nosotros pedimos la devolución anticipada de IVA, pero ya el Estado iba a cobrar ese IVA, entonces si se lo devolvemos antes lo único que tenemos es demora temporal. Bueno, son pequeñas cosas que nos han ido criticando, pero que no son ciertas las críticas. Bien, ¿se entiende alguna pregunta hasta el momento? Sí. ¿Qué componente nacional tienen las construcciones eólicas nacionales? Bueno. O sea, ¿qué componente nacional y qué componente internacional? Permiso. El solar no hemos logrado desarrollar la industria más que la de trackers. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. O sea, el mundo es globalizado. Y China no se puede competir con los chinos. O sea, el desarrollo de paneles en China es muy barato. O sea, realmente el Jinko y todas las compañías tienen precios extremadamente competitivos y no han querido venir a desarrollarse acá. El eólico, ya se instalaron 2 industrias, Vestas y Nordex Acciona. Una en Córdoba y otra acá en la zona norte. Por supuesto que no hacen las palas y que nosotros quisiéramos que hagan las palas. Pero bueno, al menos traen las palas, hacen las torres y ensamblan, que es un paso más de lo que al menos había. Entonces, ensamblaría, sí, ensamblaría, sí, y respondiéndote, más o menos un solar de componente nacional está llegando al 20%. O sea, algunos se comprometieron al 30%, yo no sé si llegarán, no lo sé, estamos viendo. Y los eólicos estamos más o menos en un 60% de componente nacional. Y las bioenergías dependen. Las bioenergías depende porque las bioenergías son bioenergías, así de simple. O sea, cada proyecto de bioenergías
un mundo distinto, porque el combustible es distinto, el sustrato es distinto, generalmente no son proyectos especiales, sino que son de una industria particular que deciden hacer energías. Entonces ese es un mundo muy raro, un mundillo muy raro. Y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos también depende mucho de si la quieren comprar, que hay industria nacional, o la competencia. Ahí hay que hacer un hedging, una comparación entre si te conviene comprar al que produce acá, que la Universidad de La Plata tiene un montón de bancos de pruebas, tenemos entendido. Hay industria, pero bueno, ahí va el costo y el componente nacional y la decisión del inversor, ¿sí? En la licitación competían por CND, es decir, el precio estaba afectado. No el precio que le pagás, sino el precio que compite estaba afectado por CND. A mayor CND, ante un empate, se seleccionaba el que mayor componente nacional tenía. Bien. Sigo. Entonces, al 100% de los usuarios están obligados por ley, la compra conjunta es lo que venía diciendo, y el mercado a término permite el contrato o la autogeneración, ¿sí? La autogeneración es para los mayores de 300 kW que ejercen su derecho de opt-out, es decir, el gran usuario no lo podíamos dejar solo. Entonces, si te quedabas dentro de la compra conjunta, no tenías ningún problema con compra conjunta, es el programa Renovar. O te salías, pero esta salida es opcional, ¿sí? Si te quedabas dentro de las compras conjuntas, te cobramos 2 cargos de comercialización y administración, que los cobra Camesa, no nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero eso desincentiva a que te quedes y adicionalmente te dan un subsidio por la potencia por la que te salís para incentivar a que te salgas. Y en la compra conjunta, si el gran usuario se quedaba en la compra conjunta, solamente tenía que pagar esos 2 cargos. Bueno, y lo que le decía al principio, abastece al 100% de la demanda, que son todos los menores a 300 kW, y a los grandes usuarios que no ejercen el opt-out, ¿sí? Y el precio, por supuesto, estaba fijado en la licitación. ¿Qué pasó? Largamos la ronda 1. Y la ronda 1 tenía 2 grandes contratos, el contrato de abastecimiento o PPA, Power Purchase Agreement, y el contrato de compra-venta de energía, y el otro contrato que suscribían los ganadores de la licitación era el acuerdo de adhesión al FODER. El acuerdo de adhesión al FODER, que esta fue la clave, creo yo, junto con el... Sí, esta es la clave, me parece a mí, del éxito del programa Renovar. ¿Por qué? Porque en la cobertura del riesgo, o sea, se hizo un análisis de lo que había pasado antes, ¿sí? En el GenRen y en la 108. Cuando mirabas eso te dabas cuenta de que había muchos riesgos macroeconómicos que los contratos quedaban expuestos. Por lo cual se dijo, bueno, vamos a tener que eliminar ese riesgo y se creó el FODER, las garantías del FODER. ¿Cómo es la garantía del FODER? Tienes 2 tipos de garantías. La garantía por pago por energía y la garantía por pago por terminación. La garantía de pago por energía lo que hizo fue decir, bueno, en la ronda 1, como había mucho riesgo Camesa, se le decía, que es el riesgo de que Camesa no pague, que si bien para mí estaba mal preciado porque Camesa siempre pagó en su historia, aunque se demoró hasta 60 días en los pagos, pero siempre pagó, nunca dejó pagar, entonces se decía, no, Camesa no paga. No, mentira, siempre pagó, pero bueno, se había demorado. Entonces lo que vino a hacer el FODER fue decir, bueno, como nos van a prediciar ese riesgo de que Camesa no nos paguen, vamos a garantizar que sí le vamos a pagar sí o sí. Entonces creamos el pago por energía, que son 12 meses, en la ronda 1, 12 meses de la facturación de cada uno de los proyectos están fondeados en una cuenta del FODER. Entonces, si Camesa no le paga 12 meses, recién ahí el proyecto dejaría de cobrar. Y actualmente está funcionando y todos los meses el FODER envía la plata a Camesa por si Camesa no paga, y si Camesa toma la plata del FODER, o si no alcanza a recaudar, le paga a los proyectos y luego se la devuelve al FODER. Entonces ahí el riesgo Camesa fue eliminado. Pero tampoco creían que esto podía hacer, entonces lo que dijeron es, vamos a darle una garantía soberana de terminación del proyecto. ¿Qué quiere decir la garantía soberana de terminación del proyecto? Lo que quiere decir es que si Camesa no te pagaba por 6 meses, después de los 12 meses, por 2 meses más, o dentro de esos 6 meses no le pagaba en tiempo y forma 4 meses consecutivos, lo que podían hacer los proyectos, adicionalmente de inconvertibilidad de moneda e intransferibilidad de divisas al exterior,
podían salirse del contrato, podían romper el contrato y el Estado le tiene que comprar el proyecto al valor libro no amortizado de obra. No sé qué. Entonces para eso se emitieron letras del Tesoro en garantía, es decir, el FODER tiene adentro unas letras, unos papelitos, que vale por el valor nominal del parque, ¿sí? Es decir, si un parque son 100 millones de dólares, tienen letras del Tesoro en garantía por 100 millones de dólares dentro del FODER. Es decir, que si se ejerce la opción de opt-out, de irse, el Estado tiene, el FODER tiene una deuda con el Tesoro Nacional de 100 millones de dólares para recomprarle el proyecto a los dueños y que ellos se puedan retirar del negocio. Y como tampoco nos creían, o había que darle más sustentabilidad a todo, en la ronda 1 y en la ronda 2 apareció la garantía del Banco Mundial, que si pasaba la 1, en la 2 no lograbas cobrar, bueno, el Banco Mundial te daba la plata de tu proyecto y después, bueno, obviamente ejercía contra el Estado Nacional, ¿sí? Bueno, con toda esta estructura de garantías es que en la ronda 1 se salió a comprar 1000 megas y se recibieron 6300 megas de potencia, ¿sí? Obviamente, entonces este día estaba la cantidad de cajas que moví, no se dan ni idea. No lo esperábamos, el lugar donde recibíamos era un poco más chico que esto y era un montón de gente impresionante, allá para el inicio del 2017. O sea, entonces, ¿qué se hizo? Como habíamos recibido un montón de megas y habían roto, o sea, realmente habían bajado muchísimo los precios del precio máximo que habíamos estimado. Nosotros habíamos estimado, eso es lo que hice yo y lo hice mal. Había estimado un precio más o menos de $80 para el solar. Y en ese momento, les aseguro que nadie sabía cuánto valía un proyecto de energía solar. Nadie sabía, porque veníamos de la 108 de 240 y que no hay que caer en la falacia del historiador. Realmente los costos de los paneles en el 2014, 2015, estábamos hablando de casi 4,5 millones de dólares por mega y hoy estábamos hablando de 700.000. Realmente lo que pasó después de la burbuja de España en solar, ¿la conocen lo que pasó en España? O sea, bueno, se lo cuento muy rápidamente. En España hicieron un incentivo a la generación distribuida y a tal punto de que le pagaban por inyectar más de lo que valía la energía en la red, en los rooftops, en la distribuida, y eso empezó a crear una burbuja donde todo el mundo empezó a poner paneles hasta tal punto de que generaban de noche los paneles, ¿sí? Convenía poner un motor, ponerle combustible, inyectar y cobrar, o sea, nada, eso empezó a crear una burbuja hasta que el Estado dijo, bueno, no, un impuesto al sol, y eso explotó la burbuja de España y eso hizo caer con todos los costos de los paneles porque los almacenes de China estaban repletos de paneles. Entonces, eso fue justo, nos agarró a nosotros en el 2015, 2016. Bueno, entonces nosotros habíamos puesto un precio máximo de memoria, esto puede estar más peso menos, de $80 y aparecieron ofertas de 60, que fue Cauchari 1, 2 y 3, y después Altiplano con 60, con 59, más precio, más CND, terminaban todos en la misma. También tuvimos algún paracaidista que puso $180, ¿sí? O sea, ese era el nivel de varianza que teníamos en los precios. Entonces, como nosotros habíamos dicho, bueno, era sobre cerrado, $80, y de repente nos caen 6 veces más, con precios realmente hacia la baja, largamos la ronda 1.5, que no está acá, que no era otra licitación, sino que le dijimos a todos, bueno, ok, esta es tu carpeta, fue a los 5 meses, 6 meses. Esta es tu carpeta, este es tu proyecto, bueno, mejoranos el precio. Y ahí sí era a mejor precio, ¿no? Nosotros vamos a contratar 1000 megas más, mejora tu precio. Entonces hice una presentación de sobre B, que es el del precio, volviendo a competir. Y ahí se contrataron 1000 y pico de megas más. Bueno, seguimos trabajando y llegó el momento de sacar una nueva ronda ya para fines del 2017, principio del 2018, que fue la ronda 2.
Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? O sea, de 1200 megas que ofrecimos, recibimos 9300 megas, o sea, 8 veces más de lo que estábamos esperando. Entonces, ¿cómo estamos? Acá ya está incluida la ronda 3, que es la que voy a explicar después. Pero bueno, la presentación está armada así. Entonces, hoy, entre todo este mundillo de proyectos de ronda 1, 1.5, 2, 3, resolución 202 y Matter, es todo lo que tenemos. Resolución 202 fue contratos antiguos que habían quedado sin adendar, pero que había una instrucción de adenda de la administración anterior y que había que darles un cierre y no los podíamos dar de baja. Entonces dijimos, bueno, si aceptás el precio que surgió de la ronda 1, es válido tu contrato. Entonces son 500 megas, 10 proyectos por 500 megas, en mayoría eólico. Bueno, entonces son 244 proyectos. Fíjense que la distribución tecnológica existe. La otra vez tuvimos esta discusión que decían que para las bioenergías no había sido exitoso. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que las bioenergías tuvieron mucho éxito, porque si sumamos son 4, 5, 6, son casi 70 proyectos contra, si bien está por debajo del eólico, pero son 70 proyectos que les aseguro que la erogación de dinero en estos 70 proyectos es más que en estos 74, porque estamos hablando de precio promedio de $150, precio promedio de $110 y precio promedio de $125, a ojo de halcón, ¿sí? No de memoria. Precio promedio de $105, precio promedio de $55 y de $56, 27, ¿sí? Entonces, si vemos la cantidad de energía que generan estos contra la cantidad de energía que generan estos por su facturación, les aseguro que estos tienen más erogaciones. Entonces, ¿De qué año es esta foto? esta la saqué, esta salió el viernes. El viernes. Sí. Bueno, esta es la diversificación tecnológica que tenía como objetivo la ley, y esta es la diversificación geográfica que también está dentro de los objetivos de la ley. ¿Cómo logramos diversificación geográfica? Argentina está diversificada geográficamente por recursos, ¿sí? En el norte todos sabemos que tenemos el solar, en la Patagonia y Bahía Blanca todos sabemos que tenemos el eólico, y en el centro todos sabemos que hay bioenergía. Y los están donde están, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasaba? Nosotros no queríamos que en el nodo Bahía Blanca, porque acá no les expliqué otra cosa. Otra de las cosas que le dio éxito al renovar, que no lo tenía la administración anterior, que para mí también está sobreprediciado, es la prioridad de despacho. ¿Qué es la prioridad de despacho? La prioridad de despacho no es más que siempre, o sea, ¿cuál es el riesgo en un contrato de energías renovables? El riesgo es que vos no puedas no generar, sino que no puedas despachar. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el recurso, ¿cómo se hace un flujo de energía renovable? Un flujo económico. Vos decís, bueno, el precio lo tengo, porque lo tengo ganado. ¿Qué me falta en todo precio, en toda venta? La cantidad, ¿sí? Entonces la cantidad es una cosa muy riesgosa dentro de los flujos de energía renovable. ¿Por qué? Porque el recurso está cuando está y no lo podés inventar. El viento sopla cuando sopla y no puedo mover el molino solo. Entonces ese es un riesgo. Y encima, si le agrego el riesgo de no poder despachar, es decir, que la línea esté colapsada, le genera el financiamiento, es decir, a los bancos mucho ruido al momento de prestarte el dinero. Entonces lo que se hizo fue darle prioridad de despacho, que las energías renovables ya la tienen, porque en los procedimientos técnicos de CAMESA ya se las considera como hidroeléctrica de pasada. Cuando uno lo busca en los procedimientos está como hidroeléctrica de pasada, entonces tiene prioridad siempre. Lo que pasa es que hay veces que si hay dos proyectos de energías renovables compitiendo, bueno, ¿a cuál le cortás? ¿Cuál generas el curtailment? Bueno, eso es prioridad de despacho. Entonces las renovables tienen prioridad de despacho por sobre cualquier otro renovar o por sobre cualquier otro renovable que quiera inyectar dentro de la línea colapsada. Entonces, dicho eso, ahora sí, ¿cómo hicimos la diversificación geográfica? Dijimos, bueno, ok, necesitamos que estén, que en todo el territorio haya distintos recursos. Obviamente que el solar no lo podemos mandar a Patagonia, porque es
no estaríamos cuidando no estaríamos cumpliendo el primer objetivo nuestro, que es cuidar a la demanda, ¿sí? Porque el recurso solar en el norte estamos hablando de un factor de capacidad del 30-32% en Jujuy, y en Salta y en Catamarca más o menos, en alguna de esas zonas, 29, 28 en algunos lugares un poquito peor, pero en Patagonia estamos hablando del 12, 13%. Es decir, tendríamos que poner un precio en vez de 60 de $100 para hacer un solar en Patagonia, lo cual no tendría mucho sentido. Pero sí nos pasaba con el eólico que el factor de capacidad en Patagonia es del 60% en los mejores puntos, pero en los normales es del 45%, pero en Arauco, por ejemplo, en La Rioja es del 38, 39. Hay lugares dentro del territorio argentino que el eólico podría soportar una competencia. Pero obviamente que en Patagonia contra Patagonia no lo podrían haber hecho, ni contra Comahue. Entonces lo que dijimos, bueno, ok, hasta cierta cantidad de megas, no la recuerdo en memoria, por eso no se los digo, pero digo cierto. Hasta cierta cantidad de megas contratamos en Patagonia. Luego salimos, hagamos números rápidos, ¿no? 500 megas íbamos a contractualizar eólico. Bueno, hasta 400 contrato en Patagonia. Luego salgo de Patagonia, busco el más barato eólico fuera de Patagonia, lo contractualizo hasta 100 megas. Si no alcanzo, vuelvo a Patagonia. ¿Se entiende? Es decir, contractualizo Patagonia, salíamos, buscábamos el más barato fuera de Patagonia hasta los 100 megas, es decir, si había 2 de 50, los 2 de 50, y después, si había uno solo, volvíamos a Patagonia. Por eso es que en Arauco está Achiras, que es el de Córdoba, y está Arauco de La Rioja. Y así logramos tener proyectos en el 95% del territorio nacional, que las provincias que quedaron afuera es Tierra del Fuego, porque no está en el SADI, porque la ley, que no lo dije, la ley es el cumplimiento del objetivo de la ley se tiene que dar dentro del SADI, del Sistema Argentino de Interconectados, ¿sí? Y Tierra del Fuego tiene un SADI aparte, entonces no lo podemos fiscalizar y quedó afuera. Y la otra provincia que no ganó ningún proyecto es Entre Ríos, y no sé por qué. Sí. ¿Suele haber rendimientos a escala en los proyectos de energías renovables? ¿Rendimientos a escala? Y en ese punto conviene concentrar la producción en ciertos lugares, por ejemplo en Patagonia, en vez de darle 400, cuando es la región más eficiente, y dejarle 100 a otra región, ¿convendría, por ejemplo, darle los 500 a Patagonia si tuviera mejor escala? Sí. En 2014 nos había llegado una oferta, una propuesta, de hacer un proyecto en Gastre, no sé si conocen. Gastre, Chubut, creo que es. Gastre, sí, creo que sí. Eran 1350 megas, puestos en un solo punto. El sistema argentino, imagínate que estás generando a full 1350 megas y de repente te deja de soplar viento. Se te caen de golpe 1350 megas. Hacerlo con un solar, que es más fácil de verlo. De repente viene una nube y se te caen 1300 megas. Tenés que salir a prender máquinas, tendrías que tener mucha reserva rotante, sería muy caro para el sistema tener en un punto concentrado mucha energía intermitente. Entonces lo mejor que te puede pasar, por eso es que la ley lo busca, es diversificarte geográficamente los distintos puntos. Hay un estudio de Camesa que más o menos con 5.000 megas en la Argentina, bien diversificados eólicos, tenés un 20% de potencia. Es decir, que tendrías siempre de los 5.000 megas un 20% generando, dada la distribución de vientos que hay en el país. Entonces no es conveniente tener todos en un mismo punto, ¿sí? Aunque la economía de escala te dé. Y además tampoco te dan los cables, tampoco te da el sistema de interconectado para pasar 1300 megas de golpe intermitente. Tendrías que hacer inversiones en infraestructura demasiado grandes. Y la expansión del sistema argentino de interconectado no es hacia la búsqueda de potencia, sino que es hacia el abastecimiento de demanda. Entonces tenés una complicación de expansión del sistema eléctrico. Bueno, no, está perfecto, no, gracias. Porque si no es un monólogo y, como dije antes, es más divertido así. Bueno, nosotros en ese momento estábamos con la ley, con la emergencia eléctrica, y lo que necesitábamos era rápida instalación de potencia. Entonces los proyectos que se comprometían a entrar más rápido tenían una ponderación mejor al momento de ser adjudicados, y se les había dado
máximo a los eólicos y solares 730 y a las bioenergías también, y después en la ronda 2 extendimos el plazo de entrada en operación comercial a las bioenergías hasta 1030 días, entendiendo que uno va aprendiendo y entendiendo que las bioenergías necesitan más tiempo que el resto de las tecnologías, que no es más que un commodity, ¿sí? Traemos los paneles, hacemos la cosa y sale generando. Entonces son de más rápida instalación. Bueno, entonces en total de todo este juego hay 6.390 megas de nueva potencia. Hay que entender que veníamos en toda la historia teníamos 800 megas. Con todas las hidroeléctricas menores a 50 megas, que esta ley antes era de 30 megas la hidroeléctrica menor, después está la 27191 sube la mínima a 50 para considerarla renovable. Y así todo teníamos 800 megas, ¿sí? Y ahora estamos hablando de que se van a instalar, probemos a Dios, 6.390 megas. Que esos son más o menos 9.3 millones de inversión directa y que alcanzaría 6.2 millones de hogares, 22 telas de energía, bueno, ¿no? Y 18.000 nuevos empleos, claro. Todo un montón de datos que todo basándose en que los 6.390 megas. Sí. Cuando digo mega es potencia. Perdón, potencia. Sí, es la potencia que había instalada en todo el sistema argentino. En todo el sistema argentino. En todo el sistema argentino. Esa era plena crisis. Hasta el 2015. O sea, desde 1920 al 2015, porque hay consideradas hidroeléctricas de pasada, menores a 50 megas. Todas esas, hay algunas del 60, del 70, esas las contamos para el cumplimiento de la ley. No, pero es que son energías renovables. O sea, esa central vieja evita que prendas una térmica. Entonces, por eso es que las consideramos. Hasta ahí había 800 megas y ahora hay contractualizados 6.300, ¿sí? O sea, realmente el programa Renovar y el Mater han tenido un éxito. No solo eso, porque podrían decir, bueno, esos contractualizados, y ahora vamos a ver un ratito cuánto hay instalado y generado. Bueno, ¿qué pasó? Llegó el 2018 y cuando salimos a hacer la investigación de darle prioridad a despacho, que es el anexo 3 del pliego de bases y condiciones, que el anexo 3 no era más que pedirle a Camesa todos los puntos de interconexión que hay, o que al menos sabíamos que había un proyecto, entonces le pedíamos, o sea cómo fue la némesis del anexo 3 del tema de prioridad de despacho y de ver dónde se iban a instalar los proyectos. Teníamos una base de datos de proyectos que estaban en danza, que alguna vez habíamos escuchado, y le dijimos a Camesa, bueno, pasanos cuánta potencia puede entrar en este punto, cuánta potencia puede entrar en Bahía Blanca, cuánta potencia puede entrar en Puerto Madryn, cuánta potencia puede entrar en La Rioja, y así en cada uno de los puntos que nosotros teníamos algún proyecto censado. Y cuando largamos el pliego le dijimos a todos los proyectos, bueno, si su punto de interconexión no está, por favor dígalo. Y entonces así fuimos creando lo que se conoció como el famoso anexo 3, que es el que te dice cuánta potencia podés entrar sin riesgo de curtailment o de que se corte el despacho. Entonces, con ese anexo 3, cuando fuimos a alargar la ronda, ya lo sabíamos, ¿no? Esto es como medio a chiste. Pero cuando íbamos a alargar la ronda 3 nos dimos cuenta de que no había más despacho para alta potencia, ¿sí? Es decir, no podíamos meter más 100 megas en Bahía Blanca porque ya no quedaba lugar, no podíamos meter más 300 megas en Salta porque ya no había lugar de despacho, ¿no? Lugar físico ahí, pero de despacho, es decir, que habría que generar curtailment y no queríamos. Entonces lo que dijimos, bueno, mientras esperamos que el sistema argentino crezca a través de las PPP, las 9 famosas líneas, démosles algo a la industria que nos favorece también. Y en todo eso se creó la ronda 3 o marketineramente conocido como mini red. Que el mini red lo que era, en su momento cuando lo pensamos, era empezar a intentar regularizar el sistema, es decir, en el mundo generalmente no compra una compañía, sino que compran las distribuidoras. Creo que acá está Edelab. Sí. Bueno, en La Plata está Edelab. En el mundo lo que pasa es que Edelab le compra a los proyectos térmicos renovables, le compra una bolsa de energía y no pasa por Camesa. Lo que hacen las utilities es despacho, o sea, hacen OED, organismo encargado del despacho, eso es lo que es Camesa.
Cuando empezás a tocar el mercado, Gamesa lo que hizo fue decir, bueno, no, yo compro, vendo, proveo combustible, se volvió una mega empresa. Bueno, nosotros en este punto, cuando se pensó el mini-REN originalmente, era empezar a volver a la normalidad, le dicen todos, yo no sé si eso es normalidad, de que las distribuidoras empiecen a hacerse cargo de sus contratos. Eso genera obviamente problemas de distribución social, ¿no? Porque si Buenos Aires, si EDELAM logra un contrato de $10 con la lógica de que tiene un montón de usuarios y puede hacer un parque o un térmico, con lo que sea, de 1000 megas, porque lo tiene para el consumo, y empresa jujeña de energía que tiene 100 usuarios y que tiene que contractualizar a $100, bueno, eso genera distribución de riqueza. Bueno, son problemas de que yo no soy especialista, no es el tema que vengo a tratar, ¿sí? Pero bueno, ¿qué queríamos hacer? Que en el mini-REN las distribuidoras compren las energías renovables, es decir, que cada distribuidora diga, bueno, ok, yo acá acepto tu parque, yo acá acepto un parque. Bueno, eso no lo logramos hacer, entonces Gamesa vuelve a ser el off-taker de los contratos en la mini-REN al final. Y se les dio a estos 3 meses de pago por energía y garantía de terminación. Acá ya no participó el Banco Mundial. Y el mini-REN se hizo por lo que les comenté antes, nos quedamos sin línea de despacho, ¿sí? sin capacidad de transporte para alta potencia. Entonces, estos son proyectos de máximo 10 megas a conectarse en las líneas de las distribuidoras. La línea distribuidora, la idea es que la energía no llegue al sistema, sino que se consuma in situ. Bueno, se licitaron 400 megas, esta fue la primera vez que perdimos por poquito, porque nos ofrecieron 352 megas con un total de 56 proyectos. No es 100% exitosa el mini-REN, pero tampoco es 100% no exitosa. O sea, veníamos muy agrandados de que siempre nos sobraba potencia y esta vez, bueno, nada, no llegamos a los 400. Pero bueno, tuvimos 56 proyectos en 14 provincias con una inversión estimada de 520 millones de dólares distribuidos en las pintaditas azules, lo cual de nuevo se vuelve a cumplir tecnología y diversificación geográfica, que es lo que siempre buscábamos. Estos fueron los resultados del mini-REN: 128 megas eólicos, bueno, 96 solares, 8 y así la distribución, y estos terminaron siendo los precios. Cuando hicimos los precios de la ronda 1, 1.5 y 2, ahí hay un poco de trampa marketinera, porque los precios que le terminas pagando, el de $60, el famoso $60 de Caucharí, tiene factor de ajuste e incentivo, que son dos factores que suben la tarifa. Uno, el factor de incentivo, lo que queríamos era incentivar, como bien lo dice el nombre, nos matamos con el marketing, era incentivar la instalación rápida de proyectos, ¿sí? Es decir, tenía una curva descendiente que si vos instalabas en los 730 días te daba flat 1, es decir que era indiferente. Si instalabas antes te mejoraba el flujo financiero porque te multiplicaba más al principio y menos al final. Entonces eso hace que la TIR y el BAN te mejoren, ¿sí? Para los que, si hay alguien de finanzas, lo comprenderán. Bueno, eso era, ese era el factor de incentivo. Y el factor de ajuste, lo que hacíamos es, como sabíamos que los proyectos te predicean el riesgo de la inflación mundial, que al fin y al cabo es la inflación norteamericana, la del dólar, sabiendo que ellos te lo predicean, es decir, que te lo ponen en precio, dijimos, no, bueno, se lo vamos a pasar nosotros el precio. Le vamos a decir cuánto va a ser, entonces no te lo pasan. Es un riesgo, porque algunos podríamos haber dicho, bueno, no le damos el factor de ajuste de inflación, y algunos te pondrían 10 y otros te pondrían 0, entonces en ese juego ganarían más barato. Tomamos la opción de decir, no, bueno, va a ser el 1,17%, que era el estimado de los bonos norteamericanos, y dijimos, bueno, este es el factor de ajuste. Sí, de ajuste. En cambio, en el mini-REN, cuando vemos entonces ese 60 de Caucharí, no es el equivalente al 57,59 que ven acá. Porque el de Caucharí tiene más o menos un 20%. Estamos hablando de $70, más o menos. En cambio acá, este ya es lo que nosotros lo llamamos flat, ¿sí? Es decir, 57 sin factores. Este es el precio que te van a pagar por cada megawatt hora inyectado a la red. Bien. Entonces,
tuvimos que poner el precio mínimo porque algunos nodos quedaron colapsados, es decir, se pasaron las regiones, entonces hay proyectos que quedaron afuera y se los invitó, 12 proyectos se les invitó a suscribir contratos por estos precios, y de ellos, ayer me enteré, pero no es confirmado, que solo 6 aceptaron y los otros 6 parece que no van a aceptar, porque no les convienen los precios. Fíjense que, por ejemplo, el PA son $2 menos, la biomasa, el más fuerte es este, el del eólico, que presentaron casi todos a 58 y uno presentó a 52. Entonces este uno es el que marca el precio de invitación para el resto. Me imagino que cuando lo encuentren se lo van a decir. Bueno, entonces en la ronda 3, estos 38 adjudicados, es decir, los que no se estos 12 quedan afuera, son los 6 capaz que vienen, de los 38 proyectos, van a ser 259 megas, estas son las inversiones, distribuidos 128, 10 proyectos al final eólicos en esta región. Fíjense que pasa que, bueno, me olvidé decirles que en el mini REN hay algunas provincias que quedaron afuera. ¿Por qué? Porque se los obligaba a las distribuidoras a no tener deudas con Camesa, o al menos estar refinanciando la deuda con Camesa, porque como se acuerdan que les había dicho que nosotros queríamos que lo compre Camesa, tampoco vamos a decirle a un deudor, che, compra más, porque si es deudor, por algo lo es. Entonces dijimos, bueno, no, solo en esta, en el MidREN, pueden participar las distribuidoras que no tienen deudas con Camesa. Entonces, el nodo más fuerte, que siempre es Bahía Blanca, señalo Bahía Blanca, quise decir Madrid, ¿sí? No es que no conozcan la zona. El nodo más fuerte, que es Bahía, que es Madrid, está fuera de la provincia porque la distribuidora sí tenía deudas con Camesa y no pudo participar. No porque no hayan conseguido proyectos competitivos. Bueno, los solares, fíjense que no participó ninguno en Jujuy, no porque tenga deuda, sino porque creo que GEMSE no quiso participar. Bueno, nada, y así se dio la distribución, ¿no? Y en definitiva, este es el que comprime la Renovar Ronda 1, 1.5, 2, 3, Mater, 202 y Mater, y ven que es lo que les decía antes, que el 95% del, si juntamos este con este, con este, con este, solo Entre Ríos y Tierra del Fuego no tienen proyectos. Y la distribución es así, lo que le mostraba a la otra nada más que más lindo visualmente. Estamos hablando de 22 gigawatts hora al año de energía, y este es el gráfico de generación renovable al mes 7. No armé el del 8 porque no me dio tiempo, pero más o menos esto es así. Fíjense que esto es el anterior al renovar, estábamos más o menos en gigawatt hora, en 600, 700, perdón, en 400 gigawatt hora mes, y ya hoy duplicamos o triplicamos, ¿no? Pasamos de aquí, ¿sí? Y la verde que se ve de este eje es el porcentaje de cumplimiento de ley. Sabemos que no estamos cumpliendo el objetivo de la ley, que tendríamos que estar acá arriba, pero también sabemos que contractualmente vamos a llegar más o menos para el 2000, si todo va bien, para el 2020 se alcanza el objetivo de la ley. Hay que entender que la ley se empezó a crear, la 27191 se empezó a trabajar en el 2009 y se promulgó en el 2015, entonces los objetivos, y no anexaron los objetivos al día de la promulgación de la ley, porque creo que no se puede. Entonces, en vez de decir, sale en 2015, le estamos pidiendo en 2 años la instalación de más, o sea, pasar de un 2% a un 8% en menos de 2 años, sabemos que es casi imposible, pero nadie se dio cuenta, nadie lo tocó, y bueno, nada. Entonces, somos criticados por no llegar, pero la verdad es que contractualmente tendríamos que estar, contractualmente vamos a llegar. Es decir, el esfuerzo está puesto, lo que pasa es que también hay tiempos de construcción, de cierre de financiamiento, que bueno, la ley o lo que critican no lo quieren, no lo ponen en la mesa al momento de decirlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos hoy? Esto es del viernes, ¿sí? Hoy tenemos 154 proyectos entre operación comercial y construcción. Son 4.991 megas de los 6.900, hay 4.991 megas
entre operación y construcción, y más o menos una inversión de 7.400 millones. Fíjense que de los 800 megas ya hoy hay 1.400 megas más ya generando, ¿sí? Y creo que ayer, porque esto lo sigue un chico todos los viernes, creo que ayer y hoy, no, ayer y antes de ayer entraron 2 proyectos más y uno grande, creo de 50 megas más, eólico. Y hay 104 proyectos que están en construcción, que son todos verdes. De nuevo la distribución geográfica se observa. Más o menos el empleo actual van a ser unos 9.300 personas, 8.900 entre construcción y 426 empleos entre operación y mantenimiento. Se instalaron 9 fábricas desde el 2016, 2 de aeros, 5 de torres y 2 de trackers. Y esto es más o menos el origen del financiamiento, ¿sí? Más o menos se estima que China, la D es deuda y la E es equity, como participan dentro de los proyectos. Esto es a modo... O sea, no tenemos... Esto fue un trabajo que hicimos llamando a las empresas, recabando noticias, porque esto es algo que nosotros no sabemos porque es algo privado de los proyectos. Entonces, algunos te lo dicen, otros no. Entonces, más o menos Argentina es el que más participa, por supuesto, pero tenemos origen de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, Noruega, China. Muchas multilaterales participaron en el financiamiento de los proyectos. Entonces, el total da 55% más o menos de deuda y 45% vienen a apostar como accionistas de las empresas. Y esta me quedó porque esta presentación era para hablar de empleo, pero este es el IEDER, es el índice de empleo de energías renovables que armó la Secretaría de Energías Renovables, que más o menos es cuánto, no se sumariza, ¿sí? Sino que es decir, si vos querés más o menos estimativo, saber cuánto empleo genera un proyecto por tecnología, tendrías que, por ejemplo, agarrar en el año 2 en construcción y decir, bueno, un eólico de 100 megas, de 1 mega, porque esto por mega, genera 1,9, o sea, un tipo y medio, un tipo 0,9, no llegas a 2 personas, pero esto es lo que genera de empleo directo, ¿sí? Directo, no indirecto, por tecnología. Esto sirve más que todo para algo académico, y esto para la operación de mantenimiento. Bueno. Acá dejé otra cosa afuera porque cuando hablé con Fede me dijo que querían hablar más que todo de alta potencia, que es generación distribuida. Y lo dejo fuera porque no es mi tema particular, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta de generación distribuida y no la puedo responder, me mandan un mail y yo la derivo, ¿sí? Mi mail no está ahí, pero pueden mandar bueno, la generación distribuida, pero ese no es mío. A M Mladineo, ¿sí? Voy al origen y ahí así lo anotan. Con toda confianza me pueden mandar un mail si se la puedo responder y si no lo derivo. Es la primera M y después el apellido es con M. mmladineo@energia.gov.ar, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, Matías, muy clara la presentación y un resumen bastante muy bueno, sobre todo el recorrido de lo que fue la ley y su implementación. Vos lo has señalado en varias oportunidades y el problema de no poder explotar más todavía los recursos que tenemos como país es la falta de infraestructura, sobre todo en la parte de transporte. Sí. Y que justamente la forma de crecer en esa área ha quedado relegada durante tanto tiempo y implica ahora estos consorcios que vemos que resultan cada vez más difíciles de implementar. ¿Qué visión tenés? ¿Cuál puede llegar a ser la solución a futuro para ver cómo crecemos como país? Nosotros le habíamos encontrado la solución, pero bueno, todos sabemos las condiciones macros y políticas en las cuales estamos inmersos, ¿no? Habíamos creado la ronda 4, que terminó, o sea, está en un cajón esperando la venia o no la venia de quien lo pueda llevar adelante, que era anexarle a los proyectos de energía renovable, súper criticado eso, pero decir, bueno, hay 9 líneas,
¿sí? 9 líneas que ya estudió la Secretaría de Transporte, con la CAF. Hay 9 líneas creadas que están bajo el esquema, que se van a construir bajo el esquema PPP. Entonces nosotros desde Renovables habíamos dicho, bueno, ¿cuáles son de esas 9 líneas las líneas que más benefician a Renovables? Entonces investigamos, eran 3: Choel Madrid, una en el norte, siempre me olvido la del norte, y la otra era Viboratá Plome. Sí, Viboratá Plome. Entonces dijimos, bueno, esas 3 líneas nos liberan aproximadamente 1000 megas en distintos puntos del SADI, ¿sí? No es que, porque se había alargado la idea de que íbamos a hacer un proyecto de renovables con líneas, no. La idea era hacer tres grandes proyectos, no en un punto, sino distribuidos geográficamente. O sea, decir, bueno, ganaba, a números rápidos, ganaba 500 megas una empresa consorcista, ¿sí? Era un grupo de empresas. Bueno, 500 megas a ponerse en distintos puntos de la Patagonia, más la línea de Choel Madrid. Entonces, traccionabas proyectos de energías renovables junto con otro PPA de operación y mantenimiento de la línea. Esa era la solución que le habíamos encontrado nosotros ante no el avance de las líneas. ¿Por qué? Porque creemos que las energías renovables son el futuro, indiscutiblemente. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero nosotros estamos convencidos, al menos Sebastián, que es el subsecretario, está convencido de que el futuro es BI, es decir, es térmico renovable, o al menos hasta muchos años, hasta que aparezcan las baterías o el hidrógeno o alguna forma alternativa de poder ir reemplazando el térmico. O sea, tenemos que trabajar en conjunto con el desarrollo de Vaca Muerta, por supuesto. Pero el tema de las líneas, esa había sido la solución que encontró la subsecretaría. Muchas gracias. No, por favor. Tenía una de usuario generador, pero bueno, la dejo. No, decime a ver si puedo. Si te la puedo Está en traer. aplicación en Capital. Sí, Sí, en base a usuario generador, que hace un par de meses se instalaron unos paneles en Capital Federal. Sí. Hay también alguna iniciativa para el resto de la provincia de Buenos Aires que ya haya en funcionamiento, y la otra es si actualmente hay alguna localidad o municipio que tenga un abastecimiento completo a partir de energías renovables. A diferencia de la 27191, la ley de energía... A ver, el mercado de las distribuidoras es un mundo distinto que el mercado de la generación. Porque las distribuidoras son monopólicas en su zona, ¿sí? Y son provinciales, es decir, tienen sus propios entes de regulación, los propios entes. Entonces, desde Nación nosotros tenemos que hacer una ley de invitación. Entonces, la 27424, que es la ley de energías distribuidas, es una ley de invitación. Hay muchas provincias que no adhirieron. Ejemplo claro de Santa Fe, tiene su programa de prosumidores y dijo, a mí el de Nación no me importa. Entonces siguen con su programa de prosumidores y nosotros creamos el de generación distribuida, que tienen distintos matices. En el de generación distribuida, estoy intentando hacer memoria si Buenos Aires adhirió, y me parece que sí adhirió Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, creo que adhirió. No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, ahora sale el IPAR, el índice sale esta semana, así que ahí está el punto si adhirió o no. De nuevo, no es mi expertise distribuida y menos de memoria. La ley, si tu provincia adhirió, si la provincia adhirió, la ley está creando dos incentivos fiscales. Hay 500 millones de pesos para créditos o para incentivar la energía, que se va a hacer a través, creo yo, cuando las tasas bajen, de subsidios de tasas. Y para los comerciantes que quieran poner paneles, un certificado fiscal no trasladable, es decir, plata, y creo que algo de ganancias, me parece, pero sí hay un incentivo. No sé si eso responde, porque me parece que ¿sí? Y otra más. ¿Y si había alguna localidad que tenga completamente? No, hoy en día no. Hoy en día no. Yo sé que el PERMER, que es el programa de energía rural, programas de energías rurales renovables, PERMER, está creando una red inteligente, pero no sé en qué localidad. Sé que están trabajando en ello, pero no. Mi trabajo es alta potencia, por eso es que. Pero bueno, nada, si querés te mandás un mensaje.
Sí, Una pregunta más sobre... viajé para esto, así que... Sí, biogás derivado de la biomasa. Vi que había algunos datos, no los alcancé a fijar, pero en particular me interesa el biogás obtenido de relleno sanitario y obtenido de biomasa. Había creo que un índice de participación, pero me interesaría conocer cuáles son los emprendimientos más importantes, así puntualmente. ¿Cuántos son y cuáles son? Por ahí los más importantes, ¿no? Supongo que los grandes Los del sanitarios... SEAM, los del SEAM se hicieron una ampliación de los que ya tenían, ¿viste? De San Martín y San Miguel, creo que hicieron una ampliación, uno de ellos. Sí. Lo tengo en la base, pero de memoria no me los acuerdo. Pero ¿Y son de biomasa? son ¿De biomasa? de biomasa está la Florida, de la 202, que es grande en el norte. ¿Qué origen tiene esa biomasa? Es biomasa forestal, residuo forestal del chipeo. Gracias por ayudar, no me lo acuerdo. De maderera, ¿sabes? Sí, maderera, sí, eso es maderera. Exactamente. Y después está la de... Hay una grande también con residuos de uva. Puede ser. Sí, creo que sí. Lo tengo en una base, pero no, me mataste con la pregunta. Si querés mandarme un mail y te lo paso. Bueno, cómo no, No hay problema, es él. Gracias. No, por favor. Lo tengo, no lo tengo acá, pero en el drive lo podría. ¿Listo? No llegué a entender tu mail. Ah, bueno. No problema. No, que no está el mail. Mi mail sería, para la próxima lo pongo. Ahora que viene. La M y el apellido. MMLADINEO @energía. Todos terminamos igual, o sea, energía.gov.ar. No, por favor. ¿Se escucha? El tema del precio. Sí. ¿Qué tanto se habló del tema del precio de energía? O sea, ¿esto tiene incidencia en la tarifa que paga el consumidor? O sea, se entiende que hay una inversión y que alguien la amortiza. Entonces, como se habló tanto del precio de energía, que aumenta, ¿Cómo funciona el mercado eléctrico? El mercado eléctrico, acá me lo... Sí. No soy del mercado eléctrico. Ah, bueno, pero están vendiendo, así que... ¿Vos? O sea, vos tenés la generación, el transporte y la distribución, ¿sí? Estamos a generación, transporte y distribución. La generación, o sea, ¿cuánto le sale a la distribuidora de energía? Todas las distribuidoras le compran a Gamesa a un precio. Luego se da vuelta, le cargan el VAD, el valor de la distribución, impuestos y el resto, y otras yerbas que le ponen, y eso llega al usuario. El monómico, más o menos, el monómico, que es el precio que paga Gamesa, que pagan las distribuidoras que le compran a Gamesa, está más o menos hoy en 80 y pico dólares. Depende de la estacionalidad, en los meses más baratos, fuera el invierno, que es cuando el gas está barato, digamos, en verano el gas está más barato, el monómico baja más o menos a 60, 70 dólares y en el invierno sube a 90, 100 dólares. Va volatilizando dependiendo la estacionalidad. Entonces nosotros cuando Gamesa le contractualiza a 60 dólares ponerle a un eólico, o a 50 dólares, está por debajo del monómico. Y el precio promedio del renovar en su conjunto, un slide que no puse, en su conjunto está por debajo del monómico. Es decir, que las renovables, solo de contrato, porque después te dicen, sí, pero los costos, hay otros costos atrás que no están dentro del precio que genera renovables, que es la reserva rotante, frecuencia, un montón de cosas eléctricas que no están en el precio. O sea, este precio es energía entregada a la red. Lo que le genera a la red, eso no está en el precio. Entonces esa es la crítica que nos hacen, eso es verdad. No sé si es verdad, pero es la crítica que nos hacen. Entonces, el precio de contrato con factores, todo ponderado, de todo el renovar, está por debajo de lo que hoy cuesta el monómico. Es decir, que si vos solo ves eso, la tarifa tendría que
viene a contribuir a una baja de tarifa. Si después no baja, yo ya no. Pero sí, o sea, si Gamesa tendría que salir si solo haría darse vuelta y vender el contrato de renovables, estaría más barato de lo que la distribuidora le compra al sistema en su conjunto. ¿Sí? Bueno, le agradecemos a Matías por la exposición y